Olá, eu sou Nelson, técnico automotivo e, em associação com MTE, estou de volta em la Oficina do Saber para continuar o treinamento sobre eletricidade básica. En la clase pasada, hablamos sobre la ley de Ohm, sus fórmulas y aplicaciones. Hoy teremos una última clase sobre el tema grandezas de la electricidad y vamos a hablar sobre los materiales conductores, semiconductores y aislantes. Entonces, tengan sus notaciones a mano y queden atentos. Conductores y aislantes son materiales eléctricos que actúan de maneras opuestas en la relación al paso de la corriente eléctrica. Mientras los materiales conductores permiten el movimiento de los electrones, los materiales aislantes dificultan ese movimiento. Es lo mismo que decir que los materiales conductores conducen y los materiales aislantes no conducen. Eso es causado por la estructura atómica de las sustancias, o sea, de los electrones que están en la electrosfera, que se mueven de un átomo hacia otro. Los materiales semiconductores son los que pueden actuar como un conductor o como un aislante, según las condiciones físicas. En los materiales conductores, las cargas eléctricas se mueven con más libertad, conforme los electrones libres presentes en su capacidad de combinación de un elemento, expresa por el número de átomos de hidrógeno con los cuales un átomo de ese elemento puede combinar o cambiar en una combinación. La conexión de los electrones libres con el núcleo atómico es bastante frágil. Así, estos electrones tienen la tendencia a donarse, se mueven y se dispersan con facilidad al paso de la electricidad. Son ejemplos de materiales conductores eléctricos los metales en general, como la plata, el cobre, el oro, el aluminio, el hierro, el latón y la platina, en esta misma orden por conductividad. Por eso, el cobre es mucho más utilizado en los conjuntos de hilos de los azotes de los vehículos, por tener precio más bajo que la plata y ser mejor conductor entre los otros materiales. Existen tres tipos de conductores: los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Los sólidos, también denominados de conductores metálicos, se caracterizan por el movimiento de los electrones libres, por la fuerte tendencia de donar electrones. Los líquidos, también denominados de conductores electrolíticos, se caracterizan por el movimiento de las cargas positivas y cargas negativas. Ese movimiento en direcciones opuestas produce la corriente eléctrica. Los gaseosos, también denominados de conductores de tercera clase, se caracterizan por el movimiento de cargas positivas y cargas negativas. Pero, al contrario de los conductores líquidos, la energía se produce a través del choque entre esas cargas y no de una forma aislada. En los materiales aislantes, también llamados de dieléctricos, se nota la ausencia o la poca presencia de electrones libres. Esto hace con que los electrones de los materiales aislantes queden fuertemente unidos al núcleo, lo que impide su movimiento. Son ejemplos de materiales aislantes eléctricos: la goma, el hisopo, la lana, la madera, el papel y el vidrio. Por eso, los cables de las bujías son producidos con goma en su exterior, para no haber pérdida de corriente entre la bobina de ignición y la bujía. La bobina de ignición se envuelve por una carcasa plástica.
Los semicondutores son sólidos, generalmente cristalinos, de conductividad eléctrica intermediaria entre conductores y aislantes. Los semicondutores son, en muchos puntos, semejantes a los materiales cerámicos, pudiendo ser considerados como una subclase de la cerámica. Eso acontece por causa de la estructura atómica de la sustancia, en su capacidad de combinación de un elemento expresa por el número de átomos de hidrógeno con los cuales un átomo de ese elemento puede combinar o puede cambiar en su combinación. Ya hablamos sobre esto en la clase 3 del primer curso también. Los ejemplos más comunes de materiales semiconductores eléctricos son el silicio y el germanio. Se puede decir que potencia eléctrica es una grandeza física que mide la energía que está siendo transportada en la unidad de tiempo. O sea, mide el trabajo realizado por una determinada máquina en la unidad de tiempo. Como todas las grandezas, puede ser medida. La unidad de medida de la potencia eléctrica es el watt, representada por la letra W. Aquí tenemos imágenes de varios hierros de soldadura, cada uno de ellos con su potencia. Vea que a medida que aumenta la dimensión de la punta, aumenta la potencia para conseguirse realizar un trabajo en una unidad de tiempo menor. El nombre de la unidad de medida de la potencia de energía se hace en homenaje al inventor de la moderna máquina a vapor, James Watt, que vivió entre 1736 y 1819. Y así, esta fue la última clase de esta fase del curso de electricidad básica, donde terminamos el tema grandezas de la electricidad. En el próximo curso vamos a hablar sobre circuitos eléctricos y multímetro automotivo. Entonces, tengan sus notaciones a mano y queden atentos.